Buenos días, hermanos, bienvenido a un programa más. Iglesia, tu vida es misión. Pero sin antes nos vamos a poner en la presencia del Señor, invocando el Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarán la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y el poder de tu Santo Espíritu, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en esta mañana, Señor, estamos aquí con el hermano Hugo Jiménez, que es de nuestra parroquia Cristo Resucitado, es de los carismáticos, que él es el que nos va a compartir un bello tema, y ahí les dejo al hermano Hugo Jiménez. Buenos días, hermanos, buenos días. Agradecemos, ¿verdad?, en primer lugar a Dios, al Ministerio de Evangelización, a todos los hermanos del equipo, ¿verdad?, que llevan el programa Tu Vida es Misión. Agradecemos esta invitación, ¿verdad? Y bueno, hoy es un día muy especial, es un día en el cual se derrama el Espíritu Santo. Hoy es el día de Pentecostés. Ese día, como dicen los Hechos de los Apóstoles, estaba nuestra Madre Santísima junto con los apóstoles y los discípulos del Señor orando. Cuando en eso vino el Espíritu Santo y lo llenó. Y hoy pues vamos a hablar casualmente de eso. ¿Qué significa estar lleno? Porque estamos hablando que lo llenó del Espíritu Santo. Y eso mismo que le ocurrió a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a los apóstoles y discípulos del Señor, pues todavía en estos tiempos queremos eso, ser llenos del Espíritu Santo. Y algunas veces pues tú te has preguntado qué significa estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar queremos decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ustedes saben que la Santísima Trinidad es Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Igual como al Dios Padre y al Dios Hijo nos revela el Espíritu Santo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos convence en primer lugar de pecado, nos renueva, nos guía, nos enseña, ¿verdad?, nos consuela, por eso se le llama consolador, y nos fortalece. Y nos da dones también, ¿verdad?, para servir a Dios y a los demás hermanos. Pero ¿qué implica, hermanos, estar lleno del Espíritu Santo? ¿Es algo que ocurre una sola vez o algo que ocurre varias veces? ¿Verdad? Y esto pues nos conlleva a tener responsabilidades. La Santa Biblia, ¿verdad?, las Escrituras, nos dice quién es el Espíritu Santo. Como les explicaba, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que junto con el Padre y el Hijo son un solo Dios. Esto significa que el Espíritu Santo es igualmente como Dios, con los mismos atributos y perfecciones, igual que el Padre, igual que el Hijo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina. El Espíritu Santo se relaciona con nosotros como nuestro Señor, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, y por supuesto todo esto lo vemos en la Santa Escritura, como el Espíritu Santo desde el inicio, desde la creación, ¿verdad?, desde la inspiración de los santos, desde la inspiración de las Santas Escrituras, desde la misma obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cómo Él ayudó y salva a los pecadores, ¿verdad?, y cómo también ha formado a nuestra Iglesia Católica. En todo ello se involucra esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos ahora a ver un versículo de la Biblia, ¿verdad?, en el cual nos dice el rol desde el inicio, ¿verdad?, de lo que era el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 3 y 4, el Espíritu Santo nos da testimonio de la verdad. Nos convence del pecado, de que somos pecadores, ¿verdad? Leemos que también el Espíritu Santo, ¿verdad?, como tercera persona de la Santísima Trinidad, nos dice en qué momento nosotros actuamos, en el cual nos convence de pecado y nos aparta de él, y nos da esos pensamientos y esa formación diferente y nueva que son sus dones y frutos. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 10 y 11, leemos que el Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios y nos hace entender
las cosas espirituales y las cosas profanas. También leemos que nadie entiende las cosas de Dios, sino solo el Espíritu Santo que nos convence, que nos habla, que nos dirige. El Espíritu Santo de Dios es igual en adoración al Padre y al Hijo, porque pertenece a una misma tercera persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por lo tanto, alguien muy relevante e importante en nuestra iglesia. Ahora que ya vimos quién es el Espíritu Santo, qué significa para nuestra iglesia, para un cristiano, para un creyente, quién es el Espíritu Santo, pues ahora nos vamos a ubicar en los momentos en que llegó a Pentecostés y que sigue llegando y renueva siempre el Pentecostés en nosotros, los creyentes del Señor, ¿verdad? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo no es igual que el Espíritu Santo, no es más que el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo desde que somos bautizados. Ahí el Señor, con su gracia, al momento que recibimos el bautismo, ¿verdad? Entre los signos que van ahí, que del niño, ahora nos echan el agüita, ahí ya, aparte que nos libera del pecado original, nos da el Espíritu Santo. Y dejamos de ser creación para ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, al ser bautizados, pues somos hijos de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no implica que tenemos un control total, ¿verdad?, de nuestras vidas, porque después caemos en pecado, nos desviamos, tenemos debilidades humanas y para ello tenemos que auxiliarnos del Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, ¿ya? ¿Qué significa entonces estar bajo ese poder, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, tenemos que estar bajo su presencia. Tenemos que someternos a su voluntad, tanto de Dios Padre e Hijo y por supuesto del Espíritu Santo. De tener espiritualmente el oído espiritual a la escucha de lo que nos vaya a decir el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos ver cómo nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo a través de lo que se llaman los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas nosotros vemos en el capítulo 5 lo que nos permite ver cuáles son esos frutos del Espíritu Santo. Y los vamos a nombrar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, esto no solo ocurre una vez. Nosotros podemos recordar en Hechos de los Apóstoles cómo nuestra Madre Santísima, más los apóstoles, más los discípulos, recibieron en esa ocasión bajo oración el Espíritu Santo. Pero después fueron a evangelizar. Y en cada momento de evangelización renovaban su fuerza, invocando, trayendo a ellos la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es que porque hoy nos bautizamos de niños y se acabó. Ya no hay más Espíritu Santo, no. Nosotros en todo momento como cristianos católicos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llenarnos de esa presencia del Espíritu Santo. Entonces no es, hoy me bautizaron, ya no más. No, significa que yo debo, ¿verdad?, de estar renovándome mi fuerza a través de la presencia y llenándome del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ilustrarlo así. Imagínense ustedes que tenemos aquí un vaso de agua. Un vaso que está vacío y yo lo quiero llenar de agua. Yo me tengo que acercar ese vaso al grifo para que se llene de agua, ¿verdad? Entonces, ese vaso soy yo. La fuente de agua es Dios y nos llena de su Espíritu Santo. Pero ese vaso que está ahí, listo para servir, para saciar la sed de conocer a Dios, la sed de apartarnos del pecado, la sed de vivir una nueva vida en el Señor, llenos de su Espíritu Santo, debe también ser un vaso que debe estar lo más limpio. ¿Ya? Y ahí es donde el Señor nos regala los sacramentos, y un principal sacramento que es el sacramento de la reconciliación. ¿Ya? Entonces,
ahí nos está indicando que para que el Espíritu Santo esté con nosotros y nosotros lo podamos saborear, nosotros lo podamos vivir en nuestro caminar diario como cristianos católicos, pues nosotros tenemos que aprovechar, ir al sacramento de la confesión, ir a la Eucaristía, recibir al Señor, ¿verdad? Para que nosotros tengamos ese vaso limpio y sentirnos llenos del Espíritu Santo. Entonces, en el momento en que el apóstol San Pedro estaba predicando y llevando, ¿verdad?, el mensaje del Señor, siempre pedían asistencia del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Ya, la Biblia nos dice, ¿verdad?, en Efesios, en capítulo 5, versículo 18, ¿verdad?, allí el apóstol San Pablo te dice: no te embriagues con vino donde hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Aquí Pablo, ¿qué nos dice? Bueno, para aquellos que les gusta el vinito, ya sabe de que la disolución implica el pecado, la discusión, cualquier cosa. Pero estar lleno del Espíritu Santo implica llenarnos de su gracia, llenarnos de ese amor especial que nos da esos frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conlleva a que hagamos la voluntad del Señor, ¿verdad? Nos permite predicar bien su evangelio, nos permite llevar una vida más ordenada. Pero para eso debemos de saber cuáles son las cosas que nos llevan a estar llenos del Espíritu Santo. Son los 9 frutos que habíamos hablado anteriormente y quiero hablar específicamente en 3 categorías de esos 9 frutos. La primera categoría de los 3 primeros frutos se refiere a nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de amor, cuando hablamos de gozo y cuando hablamos de paz. Estos frutos nos muestran que el Espíritu Santo nos hace amar a Dios, nos hace hablar de Dios y nos hace actuar como Dios quiere que actuemos, llenos de amor, llenos de gozo y llenos de paz. Esos son la primera categoría en donde los frutos nos están demostrando que ya estamos siendo llenos por el Espíritu Santo. O sea, no podemos ir a hablar del amor de Dios sin estar llenos del amor de Dios. No podemos decir la paz sea con ustedes, hermanos, si no estamos llenos de la paz del Señor y del gozo, ¿no?, del Señor. Esa es la primera categoría entre los que son los 3 primeros frutos del Espíritu Santo. La otra categoría, ya, que aquí nos habla, es aquella en la cual nos relacionamos con los demás hermanos, que son la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Estos frutos nos muestran que el Espíritu Santo nos hace más espirituales, ¿ya? No nos permite, ¿verdad?, poder sobrellevar cualquier dificultad. Cuando nosotros demostramos, ¿verdad?, nuestra bondad, demostramos nuestra benignidad hacia el hermano, ahí eso nosotros estamos demostrando que el Señor vive en nosotros y que nosotros somos reflejos del Señor a través de nuestra bondad, de nuestra benignidad. Y nos hace confiar, ¿verdad?, en Dios y en toda su provisión, ¿verdad? Y por supuesto, cuando hablamos ahí, ¿verdad?, de estar lleno de la fe y de la paciencia, pues nosotros, esa es una de las características que nos pide el Señor, que seamos en relación con otros hermanos. La virtud, una virtud muy importante de la paciencia, y que es un fruto del Espíritu Santo, y llenarnos de su fe. Y por último, la tercera categoría de los frutos, ¿verdad?, a que se refiere en lo que corresponde a la relación de nosotros con el Señor, ¿verdad? Estamos hablando de dominio propio, mansedumbre y templanza. Eso es algo en el cual nosotros nos regala el Espíritu Santo, esos frutos, para alimentarnos nosotros mismos. Ya, nosotros tenemos que ser una persona con dominio propio, personas que ante cualquier adversidad, ante cualquier situación de pecado, ante cualquier problema, ¿verdad?, debemos que tener un dominio propio porque estamos con el Señor y porque estamos con su Santo Espíritu, ¿verdad? Nos permite también tener mansedumbre, ¿verdad? Nos permite llevar, ¿verdad?, esa carga tu cruz y sígueme. Sígueme porque mi carga es ligera. Así nos dice el Señor
en su palabra, en los momentos en que estuvo con nosotros, en Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de saber y aceptar con mansedumbre, ¿verdad? Todas las distintas pruebas que el Señor nos pueda presentar. Y por supuesto, la templanza, porque nos fortalecemos del Espíritu Santo. Nos llenamos del Espíritu Santo y Él nos mantiene firme en la roca, porque ahí estamos con Él, ¿verdad? Yo quiero que sepan de que una cosa son los frutos y otra cosa son los dones, ¿verdad? Eso sería materia aparte, ¿verdad? Hablar ya de los dones, que se los puedo nombrar: fortaleza, entendimiento, consejo, sabiduría, inteligencia, temor de Dios, ¿verdad? Docilidad, son dones del Espíritu Santo. Pero hoy nos queremos enfocar cómo nosotros podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo, porque se nos ven esos frutos que nos llena el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, nosotros pues debemos de saber que nuestra vida, una vez llena del Espíritu Santo, tiene que irse transformando, ¿ya? Tiene que irnos llenando, tiene que irnos consolidando nuestra espiritualidad, ¿ya? Pero para eso tenemos que estar como conectados. O sea, vamos a poner un ejemplo tonto, pues un aparato como una refrigeradora no puede funcionar si no está conectada a la corriente eléctrica. Entonces nosotros tenemos que estar conectados al Señor. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a pedir estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, son tres formas. Uno, la oración. La oración en todo momento y en todo lugar, nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos unos hermanos cristianos católicos en el cual nos mantenemos en oración, orantes, pues estamos, como les puse el ejemplo, la refrigeradora, si no está, no funciona, no sirve, no más que un objeto puesto ahí en la casa, pero ya conectado y ya con energía eléctrica funciona. Entonces igual nosotros, conectados con el Señor, orándole, ya, al levantarnos, al comer, al ir al trabajo, al estudio: Señor, te ofrezco esto, Señor, aquí está, y pidiéndole al Señor, ya, en los momentos de una prueba, en los momentos, hay hasta oraciones flechas, gran poder de Dios, orando, ya. Entonces, esa constante relación, constante oración, nos llena del Espíritu Santo, en primer lugar. Otra de las formas, ¿verdad?, que tenemos es leer y estudiar las Santas Escrituras, la Biblia, ¿ya? Ahí el Señor nos habla permanentemente, y eso nos sirve también para que nosotros podamos hablarle a los demás hermanos, porque nos alimentamos de la palabra del Señor, ¿ya? Nos alimentamos de la palabra del Señor, leer constantemente las Escrituras. Y en tercer lugar, ¿verdad?, nosotros pues vamos a tener, ¿verdad?, lo que significa vivir una vida santa, ¿verdad? Yo les hablaba de que, bueno, somos del mundo, caemos en pecado, pensamos cosas que no deberíamos de pensar, decimos cosas que no deberíamos de decir, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor nos dio, ¿verdad?, el sacramento de la reconciliación, y nos da la Eucaristía, es buscar, ¿verdad?, la santidad en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, como les ponía el ejemplo, ¿verdad?, tenemos un vaso, lo queremos llenar del Espíritu Santo, nos acercamos a la fuente, lo llenamos, un vaso sucio, pero el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo se nos va. Ya, nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, para ser llenos del Espíritu Santo, esa vida en la cual nos reconciliemos con el Señor. ¿Ven? Entonces, queridos hermanos, ya hemos hablado que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, igual que a Dios Padre y a Dios Hijo, pues el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, como decimos en las misas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es nuestro ayudador, nuestro consolador, nos ilustra, nos dice, ¿verdad?, a través. Yo un día estaba hablando con un hijo y yo le decía: a veces vos sentís que te dice algo, mira, eso no lo hagas, mira, porque eso que estás haciendo es incorrecto. Ya, entonces le digo yo, no es que uno sea un esquizofrénico loco, ¿verdad?, sino que es el Espíritu Santo el que te está reburgiendo, el que te está diciendo: no tomes esa decisión, no hagas eso. Ya, entonces nosotros debemos tener esa docilidad de escuchar al Espíritu Santo, porque para eso el Señor nos lo dejó. Es una promesa del Padre,
El Espíritu Santo dijo así, nuestro Señor Jesucristo, ustedes no quedarán solos, ¿verdad? Tendrán el Consolador, el Ayudador, al Espíritu Santo, ¿ya? Y eso les va a dar, ¿verdad? La fuerza, hermanos, para que nosotros reflejemos el amor de Dios. Así que, hermanos, de esto pues le quería hablar, cómo ser lleno del Espíritu Santo, con sus frutos, amor, paz, ¿verdad? Gozo, bondad, benignidad, ¿verdad? Tenemos fe, paciencia, templanza, dominio propio. Son 9 los frutos del Espíritu Santo. Bueno, y otro día, ¿verdad? Que nos inviten, pues podemos hablar de los dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que ya son otra cosita, que también salen en la Biblia. A veces nos dicen, no, si los dones dicen que es hablar en lengua, no. Sale en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ahí nos dice claramente todos esos 7 dones. Es bíblico eso, ¿verdad? Eso no es como dicen otros hermanos, ¿verdad? Que son otros, no, eso se llaman carisma, el poder decir, hablar en lengua, esto y lo otro, son otras cosas. Así que, hermanos, le agradezco su invitación. Bueno, muchas gracias también, hermanos, por habernos aceptado la invitación, pues, y le damos gracias al Señor por habernos permitido estar en un programa más, Iglesia, tu vida es misión. Y los invitamos para el próximo domingo en este mismo horario, para que nos escuchen, nos den like, nos den un compartir para que llegue a otros hermanos más que no pueden asistir a la iglesia, pues por lo menos nos miren o nos escuchen. Muchas gracias al hermano por su tema, que estuvo de bastante acogida, y en otra ocasión pues ahí lo vamos a volver a invitar. Estamos a la orden, hermano. Y todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Madre Santísima, porque tú también estabas aquí con los apóstoles, y te vamos a decir, Madre Santísima, la oración que el ángel Gabriel te invocó, y te vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pasen buen día. Y vivan un lindo Pentecostés, hermanos. Recibamos el Espíritu Santo.